¿Qué tal, queridos estudiantes? Hoy estamos en la semana 35, día 2, y vamos a realizar las actividades en el área de comunicación. Así que, campeones, atentos todos, iniciemos. Bien, como siempre, recuerda que estamos en esta semana muy importante. El tema principal es el Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Al igual que ayer que hemos realizado las actividades, acuérdense que el Bicentenario estamos a punto de cumplir 200 años. Este año tenemos 199, el 28 de julio del año que viene, 2021, cumplimos pues 200 años. Bien, y el reto una vez más, acuérdate que en el planificador está señalado justamente en esta parte, ¿no? Se basa en la pregunta cómo las artes, la literatura y los logros de nuestros deportistas pueden contar con lo que se ha vivido en nuestro país a lo largo de sus 200 años de independencia. Bien, el producto, recuerden además, el final, después de las 2 semanas, es elaborar un panel sobre el significado de los 200 años de vida independiente de nuestro país, el Bicentenario. Y bien, estamos en el día 2 y por lo tanto entonces tenemos el tema de hoy, que es muy importante. Hoy estamos martes 1 de diciembre y bueno, pues vamos a leer textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Así que, campeona y campeón, acompáñame el día de hoy. Bien, con esta actividad, ¿qué es lo que queremos que desarrolles? Recuerda lo siguiente: primero vas a utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y tus gustos poéticos. Mencionar diferencias entre los poemas, explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores de algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Hacer un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificar tu elección. Explicar cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Bien, aquí tenemos los recursos que el día de hoy es tu lápiz, tu cuaderno y obviamente el texto Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, ¿no? Partes selectivas para que obviamente pues puedas leer en compañía de tus familiares. Bien, la meta de hoy, que es muy importante a tener en cuenta, es hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar al elaborar el panel o al finalizar, después de las semanas, el panel del Bicentenario. Bien, ten en cuenta que también la literatura es una de las artes más bellas y una de las formas más antiguas de la expresión artística. Además, escrita también puede ser oral. Acuérdate bien eso, campeón o campeona. El centro de su estética se encuentra en el empleo de las palabras. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico, eso tenlo en cuenta. Por eso se dice que en los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. Entonces, en ese sentido, en nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios, de narrativa y poesía que han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época. A continuación, te presentamos una línea de tiempo sobre 3 célebres escritores de la literatura peruana. Bueno, acá tenemos durante la independencia de Perú, en el año 1821, tenemos el siguiente, miren. Tenemos en 1833, nace pues el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú. Fallece 2 años antes del centenario de la independencia. Centenario de la independencia del Perú, 1921. En el año 1875, como puede ver, nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú. Fallece 13 años después del centenario de la independencia. Y tenemos Bicentenario de la Independencia del Perú 2021. Tenemos que en el año 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú. Continúa publicando poesías.
Bien, ahora, ante ello, ten en cuenta también lo siguiente, que es muy importante a tomar en cuenta, que vamos a reflexionar a partir de esta línea de tiempo. ¿Y de qué manera? Respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Te has podido dar cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? ¿Cuánto habrá influido en ellos la historia y los acontecimientos sociales de su época? ¿Cuánto habrá influido en sus obras la mirada colonial sobre el origen cultural o racial de las personas? Ahora vamos a prepararnos para leer, que es muy importante. Pero ten en cuenta lo siguiente también antes de ello. Vamos a iniciar el día de hoy esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan sobre nuestro Perú. Recuerda que leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida. Como cuando escuchas o bailas tu música preferida o aprecias la belleza de una pintura. Mantén una actitud reflexiva hacia los mensajes que nos comunicarán los poetas a través de las palabras. Entonces, ahora, los poemas que podrás leer se encuentran en formato de audio y uno de ellos también en video. Cuando ingreses a los enlaces web que te vamos a brindar, lo vas a encontrar en la descripción del presente video, o así también el enlace de la plataforma de Aprendo en Casa o también del blogger de Aprendemos Juntos en Casa Educación Virtual. ¿Sí? Todos los enlaces en la descripción del video. Bien, ten en cuenta que debes de leer el nombre del poema, el autor del poema y de la persona que recita el poema. Anota esto y otros datos importantes en tu cuaderno u hojas de reuso. Bien, y así también identifica dónde se encuentran los poemas escritos, los audios de los poemas y en uno de los casos el video. Luego decide qué poema leerás primero. Bien, te presento lo que vamos a leer a continuación. Tenemos este gran poeta, José Santos Chocano, con su blasón. ¿Quién fue José Santos Chocano? Bien, José Santos Chocano, en primer lugar, nació en el año 1875 en el Perú y falleció en 1934. Se le conoce por haber sido uno de los revolucionarios que defendieron el americanismo, luchando por los derechos de los aborígenes en oposición al imperialismo imperante de los Estados Unidos. En lo que respecta a su poesía, fue un autor que escribió acerca de las bondades de la tierra desde su perspectiva modernista, pero con un tinte particular. Fue capaz de mezclar elementos característicos de sus raíces con una lírica donde la forma y el uso de determinados recursos poéticos le permitieron alcanzar una expresión o una expresividad destacable. La mayoría de sus obras puede encuadrarse en la poesía social. Sin embargo, también escribió versos muy personales. Bien, acá tenemos José Santos Chocano, polémico y talentoso poeta. Así también lo puedes encontrar el enlace, si lo puedes ver acá. Bien, esto ha sido leído y recitado por Hugo Villadegus Butz, locutor y periodista. Él estudió educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y producción de radio en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabaja desde hace 25 años en RPP Noticias como locutor principal y su voz es el emblema de la emisora. Combina su trabajo en la radio con la docencia. Bien, aquí tienes el enlace. Lo puedes copiar o transcribir en la URL, o si no, también esto lo vas a encontrar en la descripción del video para que te pueda llevar justamente a esta gran poesía, Blasón. Así que atentos todos, niñas y niños, escuchamos de parte de Hugo Villadegus Butz, quien va a leer o va a recitar Blasón de José Santos Chocanos. Escuchemos. Soy Hugo Efraín Villadegus Butz y voy a leer Blasón de José Santos Chocano. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma
mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Bien, niñas y niños, como pueden escuchar, Hugo Vilas de Guzbuch, el periodista que leyó, recitó Blasón, de José Santos Chocano. Bien, pasamos a la siguiente. Tenemos el siguiente poema. Atentos todos. Ahora tenemos a Martos. Martos Gerardo Marcos Carrera, que obviamente nos entrega este poema El Perú, leído por todos los peruanos. Y tienes acá el enlace, la cual vas a poder también transcribirlo, o también lo puedes encontrar en la descripción del video. Bien, pero ¿quién es Marco Gerardo Martos Carrera? Él nació el 29 de noviembre de 1942 en Piura, Perú. En 1960 llegó a Lima para estudiar literatura hispana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1967 fue ganador de los Juegos Florales de Poesía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en su magisterio ha estado ligado a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la cual, pese a ser desconocida para muchos, se proyecta como un semillero de futuros filósofos, escritores y maestros. Desde el año 2006 es presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Es considerado uno de los principales representantes de la generación del 60 en la poesía peruana. Bien, así que atentos, niñas y niños, y escuchemos recitado por todos los peruanos. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Es este tu país? Porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo. Para construir aquí todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Bien, campeones y campeonas. Tenemos el poema El Perú, de Marcos Gerardo Martos Carrera. Ahora, sigamos aprendiendo y tengamos en cuenta lo siguiente. Has leído dos poemas que tratan sobre los sentimientos de los poetas hacia el Perú. ¿Esos sentimientos son distintos? ¿La manera como ven al país es la misma? ¿Por qué? ¿Crees que en los poemas se refleje cómo históricamente hemos concebido el amor y la identidad hacia nuestro país? Responde estas preguntas y compártelos con tus familiares para que tengas una idea sobre qué es la identidad nacional con respecto a nuestro país, a punto de cumplir el bicentenario. Bien, y ahora lee atentamente este cuadro comparativo. Tenemos Blasón y tenemos El Perú. Blasón fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de que se cumplan 100 años de nuestra independencia. En aquella época ocurrió la guerra con Chile y se hicieron grandes esfuerzos por reconstruir la patria y dignificar al indio. Aún estaban muy marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo. Esto quiere decir que para Chocano el poema es como el escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas. Tenemos ahora el Perú.
Fue publicado en el poemario La cabellera de Berenice en 1960, después de aproximadamente 170 años de nuestra independencia. Con todo lo sucedido hasta ese momento, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad habría cambiado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú, a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. Así que acá tenemos, en el caso de Blasón, para enaltecerlas, sobre todo el pasado y las razas. En cambio aquí es para construir un mundo mucho mejor, sin distinción entre mujeres y hombres, entre peruanas y peruanos. Bien, este es un cuadro comparativo. Si tú crees que deberías acotar una idea más, o tú ves algo, una característica entre ambos que también los diferencia, te sugiero que también lo puedas compartir y, ¿por qué no?, también acotar a este cuadro comparativo. Bien, tomando en cuenta la lectura de los poemas, ahora resuelve lo siguiente en tu cuaderno o hojas de reuso. Vamos, ¿qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Por qué el otro poema te gustó menos? ¿Qué rescatarías del poema que te gustó menos? Esto, obviamente, a tu propia predilección de lo que más te gustó, ya sea Blasón o el Perú, escoge una de ellas. En la pregunta 2, escribe los dos poemas y compáralos en función de estas preguntas. ¿Tienen la misma cantidad de versos? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tratan del mismo tema? ¿Por qué? Bien, ahora, también puedes escribir otros poemas, por ejemplo, y también puedes realizar la misma comparativa. Por ejemplo, tenemos acá de Chabuca Granda, María Isabel Granda Blarco, Aporigma, 1920, y falleció en Miami, 1983, cantante y compositora peruana, con el poema Bello Durmiente. Por ejemplo, tenemos acá, Te amo, Perú, y recorriera toda la gama de verdes que te adornan, y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se torna. Me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte, y en esa soledad pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besarte, y en un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío, es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Este su sueño comparten tres amadas, desnuda costa, ilusionada, exuberante la selva apasionada, y una tímida sierra enamorada, y es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío, es un gigante que arrullan sus anhelos, bello durmiente que suena frente al cielo, te amo Perú, y recorriera toda la gama de verdes que te adornan, y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se torna. Me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte, y en la soledad, y en esa soledad, pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besarte. Generoso Perú, bello durmiente. Bien, ese es un lindo poema de Chabuca Granda, María Isabel Granda Larco, apurimeña. Y tenemos también a Francisco Izquierdo Ríos, de 1910 a 1981. Él fue un profesor y escritor peruano, que se abocó a retratar la realidad de la Amazonía y la selva junto con sus complicaciones y profundidades. Algunos consideran que se trata del literato más trascendente e importante del Perú durante todo el siglo XX. Él con el título Patria. Mi patria es muy grande y de belleza sin par. La forman la selva y el ande, la costa y el mar. Larga faja es la costa, con valles, rocas, arenales, ciudades y haciendas angostas. Tierras bañadas por el mar. La sierra es una tierra de valle y montañas, con grandes pastizales, con oro y plata en sus entrañas, y en sus alturas verdes trigales, la selva inmensa llanura,
de árboles, sombras y luz solar, con sus ríos, lagos y espesuras, en despensa de la humanidad. Con islas, peces y aves guaneras, otro reino opulento es el mar. Por él, con nuestra bandera en alto y otras tierras, nuestros barcos van. Francisco Izquierdo Ríos. Son dos poemas que también te invito, ¿no?, a que lo puedas leer, y por qué no buscar otros poemas y hacer este cuadro comparativo, al igual que Martos junto con José Santos Chocano. Tú puedes hacer un cuadro comparativo entre el poema de Chabuca Granda y Francisco Izquierdo Ríos. Bien, ahora, algunos de los poemas, sobre todo en el caso de José Santos Chocano junto con lo que es de Martos, Marcos Gerardo Martos, ¿cómo tienen rima, no tienen rima, y cómo te diste cuenta? ¿Qué características de los poemas crees que los hagan bellos y melodiosos? Cita un fragmento de cada poema que te parezca bello y melodioso y explica por qué. Bueno, yo te doy estas sugerencias, pon en pausa el video, tú haz lo tuyo, y obviamente lo que te vamos a proponer acá en la clase es sugerencias, son propuestas de respuestas que tú puedas mejorarla obviamente en tu cuaderno, ¿sí? Vamos, ahí tenemos, por ejemplo, que nos estamos dando cuenta que tiene las mismas terminaciones sonoras en cada verso. Salvaje con ramaje, con vasallaje, tenemos colionaje, tenemos también moro con oro, tenemos las terminaciones al, son cuatro terminaciones al, o sus cuatro terminaciones sonoras. Tenemos también las terminaciones or y las terminaciones id. Eso en blasón de José Santos Chocano. En el caso del poema El Perú, de Marcos Gerardo Martos Carrera, tenemos país que se repite, y tenemos eros, bueno, la terminación es os, con la palabra muertos, también la terminación os. Bueno, algunos que también terminan en la palabra sueños, también nos faltaba subrayar, pero si te das cuenta son similitudes, no es igual, no tiene una terminación sonora tan exquisita como si lo tiene blasón. Ahora, a las preguntas. Los dos poemas tienen rimas, aunque el primero es mucho más constante, el uso de la misma. Me di cuenta por las terminaciones sonoras de cada verso. Ahora, los poemas se caracterizan por tener un lenguaje fluido, bello, que expresan un sentimiento, y dentro de los fragmentos que más me gustaron tengo. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me gustó la parte donde José Santos Chocano dice: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Me encanta en este caso a mi persona porque trae consigo una expresión de identidad, de orgullo de ser peruano. Ahora, 4. ¿Qué querrá decir José Santos Chocano con estos versos? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Y por qué crees que menciona al sol y al coloniaje, época en que dependíamos aún de España? Bueno, desde el punto de vista que ha sido leído el poema, con dicho verso, José Santos Chocano quiso referirse a su identidad como peruano, nacido en América. Y también al mencionar al sol, al coloniaje, se refería a las épocas de nuestro Perú, Inca y la época virreinal. Bien, ten en cuenta que son obviamente respuestas que estamos sugiriendo. Tú escribe tu propia respuesta, fundamenta tu respuesta, y es más, te invito a buscar nuevas informaciones al respecto de las rimas, y por qué no, también de la misma poesía de José Santos Chocano y también de Gerardo Martos Carrera. Bien, ahora 5. ¿Qué querrá decir Martos con estos versos? No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Bueno, Martos en esta expresión quiso decir que no basta que tengas esas características para ser peruano, sino que tienes que hacer aún mucho más. Es decir, en ti está el construir un mundo, un país mucho mejor. ¿Por qué crees que al final menciona la palabra sueños? Bueno, Martos con esta expresión sueños se refiere a las metas y objetivos que tenemos los peruanos de salir adelante y hacer nuestro país mucho mejor. Y acá te invito ya a subrayar o pinta las frases o los versos relacionados a la peruanidad que más te gustaron de uno o de los dos poemas.
Luego selecciona 3 de ellos, escríbelos a manera de lista y explica qué te gustó de cada uno. Eso realízalo en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Bien? Ahora, como te habrás dado cuenta, en ambos poemas se transmite identidad y el amor por el Perú. Esos sentimientos se sustentan en lo que piensan los autores sobre nuestro país y en cómo se vinculan con la sociedad. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación con lo que vivieron los protagonistas. En el transcurso de esos días, seguirás profundizando a partir de ello y vas a valorar o valorarás la trascendencia de celebrar dentro de poco el bicentenario de nuestra independencia. Y bueno, pues, ahora ten en cuenta que has leído poemas de 2 poetas peruanos que representan cada uno un tiempo en la historia de nuestro país. Ahora tendrás la oportunidad de leer Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, que muestra parte de las costumbres y los pensamientos del siglo XIX, 1800, en el Perú. Ingresa pues al texto Tradiciones Peruanas, selección a través del enlace de la plataforma de Aprende en Casa o del Blogger. Una vez más, el enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Bien, pero te voy a recomendar para la lectura, que es muy importante siempre, ¿no? Algunas recomendaciones. Antes de escoger la tradición que leerás, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, el autor y la casa editora. Si deseas, lee los datos bibliográficos del autor o directamente busca el índice y escoge la tradición que más te llame la atención. Durante la lectura, no te preocupes si no comprendes algunas expresiones o no te suenan comunes, pues corresponden al lenguaje de la época. Pon atención en la trama y en los diálogos. Podrás reconocer una dosis de picardía en la forma de narrar las escenas. También es posible que identifiques costumbres y actitudes propias de la época y te percates de que algunas de ellas se mantienen en la actualidad. Escribe en tu cuaderno o en hoja de reuso los datos principales de la obra, nombre del libro, del autor, del editorial, de la tradición seleccionada. Ahora, y después responde estas preguntas. Una vez que ya hayas escogido tu tradición, hayas leído, ahora responde estas preguntas. ¿De qué trata la tradición? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención según la tradición que hayas leído? ¿Cómo crees que eran las personas en aquella época? Toma en cuenta en qué tiempo nació Ricardo Palma, el autor. Y bueno, pues, disfruta la lectura. Así que campeonas y campeones tienen una tarde llena de lectura con Ricardo Palma, el autor, para hacer justamente las tradiciones peruanas. Una vez que hayas leído y que hayas hecho todas estas actividades, como siempre, autoevalúate. Tienes aquí criterios en la lista de cotejos y en cada una de ellas obviamente hay sí o no. Coloca el check según corresponda. Por ejemplo, aquí dice, ¿mencionaste diferencias de los poemas? Yo creo que sí hemos mencionado la diferencia de los poemas, entonces coloca el check en el sí y así sucesivamente. Ahora, te invito, anímate a leer obras de otros o otras autoras de nuestro país, de gran reconocimiento nacional e internacional, como por ejemplo José María Arguedas, Blanca Varela, Julio Ramón Ribeiro, Florinda Matos de Turner, César Vallejo, etc. Pide a un familiar, papá, mamá, a un adulto que te ayude en la búsqueda de estos libros de manera física o virtual. Y como siempre, para reflexionar sobre nuestros aprendizajes, reúnete con tus familiares y léeles uno de los textos que descubriste hoy. Sobre todo lee el poema de José Santos Chocano o de Marco Gerardo Martos Carrera, o por qué no, de Chapoca Granda también. Entonces, te invito a que compartas con tus familiares, coméntales tus ideas sobre el bicentenario y la importancia de la literatura como expresión de las vivencias y los sentimientos en determinados momentos de la historia. Y contigo mismo, contigo misma,
ten presente lo siguiente, te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de esa actividad? ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema que más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como manifestación artística que expresa parte de la historia de nuestro país? ¿Qué se te hizo fácil, qué se te hizo difícil al leer los poemas y por qué? ¿Qué podrías hacer para mejorar cuando desarrolles una actividad similar? Escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Bien, campeonas y campeones, los felicito. Hoy día hemos tomado esta actividad, ¿no? Contemplando la belleza del poema, ¿no? Contemplando la belleza de la escritura, esta coherencia, esta hilación, donde se expresan los sentimientos y expresa también parte de la historia de nuestro Perú. Bien, campeonas y campeones, hemos culminado la actividad del día de hoy. No sin antes decirte que, ya sabes, al finalizar, busca en la descripción del video los enlaces, sobre todo este de Ricardo Palma, Tradiciones Peruanas, que te va a encantar. Comparte con tu familia, léelo y vas a ver que te vas a ir hacia atrás, vas a trasladar hasta en esa época en la cual pues convivió nuestro Ricardo Palma. Así que, bueno, niñas y niños, sin más que decirles, gracias por estar presente y conmigo será hasta la siguiente actividad. Cuídense mucho, chao.